Hoy en día existen muchos circuitos en toda España, circuitos de carreras, pero el primero, el Decano, el primero que se creó fue en la provincia de Valencia y fue el circuito de la Diputació de Valencia, que este año cumple su 19ª edición. La pasada semana se presentó ya de manera oficial con importantes novedades. Vamos a repasarlas con las invitadas que nos acompañan aquí en plató, la diputada de Juventud, Deportes e Igualdad, Isabel García. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Muchas novedades en esta 19ª edición, la primera con Isabel García al frente del área de deportes. Sí, sí. Bueno, las novedades principales es que hemos renovado un poco el circuito, como ya anunciamos anteriormente. La intención es, a lo largo de la legislatura, dar salida a algunas carreras para introducir otras, de forma, pues eso, un poco potenciar la competitividad y también ofrecer un poco más de atractivo, ¿no?, a los corredores y a las corredoras, que también nos pedían un poco de variedad, ¿no? Y bueno, creo que eso lo hemos conseguido en esta edición. En lugar de 12 pruebas hay 13, también una diferente a años anteriores. No quiere decir que siempre vayan a ser 13, eso también he de decirlo. Este año nos cuadraba así, pero bueno, yo creo que todo en su conjunto al final hará que esta edición sea doblemente atractiva y que todos y todas la disfrutemos, ¿no? Para María Ángeles Medrano, pues son 19 ya los circuitos que lleva en sus espaldas, porque ella fue una de las que siempre ha estado ahí. María Ángeles, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Esta edición del circuito que presenta todas estas novedades y que arranca el próximo 3 de abril en Moncada. Sí, iniciamos circuito en Moncada y bueno, este año como novedad, como comentaba Isabel, lo cerraremos con la media maratón también de Chirivella, una de las pruebas estrella de este año. Y bueno, y las 13 carreras que componen el calendario hacen un total de más de 184.000 metros, porque tenemos 3 medias maratones, 4 grandes fondos y bueno, una carrera de 12 kilómetros, la Puigdà del Castell de Cullera, y 5 10K, o sea que tenemos bastante kilómetros por delante, sí. Y es un circuito que tiene mérito porque las distancias no son precisamente cortas, es decir, que el hecho de que haya un gran número de participantes, como ocurre en los últimos años en el circuito de la DIPU, significa que en este caso el corredor popular y la corredora se identifica plenamente con la oferta. Desde luego, porque bueno, siempre lo hemos comentado, el hecho de que sean carreras con distancias tan largas y desplazarte a los diferentes pueblos y las diferentes comarcas de la provincia hace que necesites, evidentemente, primero mayor tiempo para la preparación atlética y luego mayor tiempo para los desplazamientos. Con eso conseguimos también, pues, seguida primar un poco todo lo que serían los aspectos turísticos y que la gente aproveche para llevarse a la familia y que incluso los niños puedan participar en pruebas infantiles o en cualquier otro tipo de actividades que la carrera haya querido disponer para los visitantes y bueno, y que puedan pasar la tarde-noche tranquilamente en la localidad que corresponda o un domingo por mañana, ¿no? Ese detalle, Isabel, que comenta María Ángeles, es fundamental, vertebrar la provincia de Valencia a través de estas fiestas, eventos deportivos como son las carreras. Sí, a nosotros nos gusta mucho señalar, incidir esta parte, ¿no?, la vertebración del territorio, y luego dar la posibilidad a los corredores y a las corredoras de conocer, ¿no?, esas poblaciones a las que acuden a correr y bueno, pues eso, lo que decía María Ángeles, te llevas la familia las carreras al final ejercen también es dinamizadora, ¿no?, del turismo, del comercio local, de la restauración, de la hostelería propia del lugar. O sea que bueno, las carreras cumplen esa doble funcionalidad, ¿no?, que nosotros consideramos además que es el valor, uno de los valores mayores que tiene precisamente el circuito, ¿no? Ya sabéis que las carreras del circuito de la DIPU, aquí en Televisión del Mediterráneo, vamos a ofreceros un programa especial de cada una de las carreras. Por supuesto, en este programa, en el programa Crono, también tendréis toda la información detallada de cada una de las sedes. Por cierto, novedades este año, María Ángeles, la mitja marató de la Vall de Segó, de Liana, Buñol y Chirivella. Son los 4 estrenos, digamos, de la temporada. Exacto, los 4 estrenos, como el cine. Sí, bueno, me gustaría puntualizar también que la Vall de Segó, bueno, es una prueba que atraviesa 5 municipios y viene un poco a cubrir también quizá el vacío que en su día dejó la Mancomunitat del Carraiset, que era la misma filosofía, ¿no? Y de alguna forma lo que pretendemos es eso, o sea, que tengamos carreras en horizontal, carreras en vertical, ¿no?, que puede cubrir pues la Puigdà del Castell de Xàtiva o por supuesto el Gran Fondo Internacional de Siete Aguas, y luego pues eso, alguna carrerita más corta. Metemos este año también como novedad a Buñol, que de hecho, bueno, pues tenía una distancia de 9,5 kilómetros y han creído conveniente hacer un 10K, que ahora es un poco la distancia de moda, digamos.
y bueno, y de alguna forma también a los corredores les sirve para poner sus cronos a cero y medirse en los diferentes 10K que hay. Vamos a dejar claro también para todos nuestros espectadores, sobre todo los que estén ahora mismo pensando en inscribirse en cualquiera de las pruebas y sobre todo en el circuito, que la obligatoriedad para formar parte del circuito sigue en 8 carreras, independientemente de que se haya subido a 13. Sí, y además aprovecho para la gente nueva, porque sí que es verdad que nos generan muchos mails, y aquí aprovecho para hacer un llamamiento a la gente a que acostumbre a leerse, por favor, los reglamentos de las pruebas, ¿vale? Es mucho más cómodo, entendemos, generar un mail que, evidentemente, leérselo, pero sí, la forma de inscripción es de forma global al circuito de carreras populares, pero después hay que tienen que inscribir a cada una individualmente en cada una de las pruebas. Sí, de las que haya seleccionado, de las 8 de 13 este año. Sí. Recordamos que la inscripción, por tanto, al circuito es gratuita a través de la web del circuito de la DIPU, a través también de la plataforma Top Run, pero después ya independientemente os tenéis que inscribir en cada una de las pruebas. Y para que no me falte de nada tampoco, tenemos regalos para los participantes según el número de pruebas. Por ejemplo, estamos viendo en imagen, María Ángeles, para los que acaben con 8 carreras. Tenemos, sí, muchos regalos y espero que interesantes regalos, esa es la intención, desde luego. Con 8 carreras teníamos una camiseta técnica de manga corta, a juego con una bandana y con una cinta para poder poner el móvil, las llaves del coche, etcétera, etcétera. Con 9 pruebas finalizadas teníamos a juego la camiseta técnica, pero de manga larga. Con 10 un chaleco técnico también, siempre pensando en correr, por supuesto. Y con 11 la mochila, y con 12 o 13 un chauffeur, es una chaqueta muy chula para después del entrenamiento y para lucirla básicamente. Pues ya ves, regalos que no falten para los participantes, que todavía podéis llegar a tiempo. Hasta el 30 de marzo os podéis inscribir en el circuito de la DIPU, después independientemente ya en cada una de las carreras. Isabel García, María Ángeles Medrano, muchísimas gracias por acompañarnos un ratito aquí en el programa Crono y muchísima suerte en esta edición del circuito de la DIPU. A vosotros por invitarnos una vez más.